Este cuento de Julio Cortázar lleva por título Continuidad en los parques. Fue publicado en el libro Final de Juego en 1956. Y dice así. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer recelosa, ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restallaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió, a su vez, parapetándose en los árboles y los setos hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos les llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Continuidad en los parques, de Julio Cortázar, publicado en el libro Final de Juego, en 1956.
le puse como título Las puertas del cielo. El discípulo va a ver a su maestro apesadumbrado. Maestro, ¿por qué tarda tanto en aparecer mi alma gemela? Todas las noches desde hace muchos años le pido al Creador que me permita encontrarla, pero sigo estando solo. El maestro tranquiliza al discípulo. Acabas de expresar tu deseo en voz alta. Ten paciencia. No debe tardar en llegar. Unas semanas después, un hombre llega con su hija a visitar al maestro. Y aunque sabe que la Kabbalah en esas épocas era estudiada únicamente por hombres mayores de 40 años, casados, etc., el hombre le pide al maestro que reciba a su hija como estudiante. El maestro reconoce en la joven al alma gemela de su discípulo y por lo tanto acepta recibir a la chica. Los jóvenes se conocen, se enamoran, se casan, viven felices. Pero un día, después de un tiempo, vienen juntos a ver al maestro. Y le dice el maestro, estamos preocupados. Sentimos que hemos venido al mundo a cumplir con la misión de traer un hijo que será valioso para la humanidad, pero aunque lo hemos intentado, ella no ha podido quedar embarazada. El maestro muy serio les dice, yo he impedido el embarazo. Tuve un sueño, una visión en la que ella se moría durante el parto. Ahora que ya lo saben, está en ustedes tomar la decisión. Si lo desean de todas formas, el embarazo no tardará en llegar. Los jóvenes, sintiendo una gran angustia, deciden que desean tener un hijo juntos, porque ese hijo va a ser muy valioso para la humanidad, aunque el costo que deban pagar sea la muerte de la mujer. Ella queda embarazada. Atraviesan un embarazo normal, disfrutan juntos de ver crecer la panza, pero también a medida que pasa el tiempo la angustia empieza a invadirlo todo. Y llega el día del parto. Ambos se encuentran juntos en el quirófano, él sosteniendo la mano de su mujer, y en el medio del parto ella rompe a llorar y le grita al cielo, Dios, no puedo creer que me vayas a hacer esto. Dediqué mi vida entera a buscar y a encontrar a mi alma gemela. Dediqué el resto del tiempo a amarlo. Deseé convertirme en madre con todo mi ser desde que tengo memoria. No puedo creer que seas tan cruel y vayas a quitarme la vida sin permitirme conocer a mi hijo, abrazar a mi hijo, amamantar a mi hijo, amar a mi hijo. Te pido que me permitas vivir 3 semanas. No te pido nada más. Permítame vivir 3 semanas. Eso es todo lo que te pido. La mujer sobrevive al parto. Conoce a su hijo, abraza a su hijo, amamanta a su hijo, ama a su hijo durante 3 semanas. Y a las 3 semanas exactas se muere. El muchacho, desconsolado, aturdido, enojado a ver al maestro, le dice en medio de su llanto, maestro, yo no puedo creer lo que Dios le ha hecho a mi mujer. No puedo creer lo que nos ha hecho. No puede ser tan malvado como para haberle dejado vivir a mi mujer exactamente las 3 semanas que ella le pidió. ¿Cómo puede obrar así? El maestro sorprendido le pregunta al discípulo, ¿tu mujer pidió? ¿Cómo que pidió? Sí, maestro, cuando estábamos en la sala de parto, mi mujer le gritó a Dios que no podía ser que la dejara morir allí. Le pidió a los gritos que la dejara vivir 3 semanas, y eso es lo que Dios le dio. El maestro asiente, sonríe levemente y dice, qué lástima. El discípulo confundido le pregunta, ¿por qué dice qué lástima, maestro? Y el maestro responde, porque parece ser que en ese momento las puertas del cielo estuvieron abiertas. Digo qué lástima que a ella no se le haya ocurrido pedir que la dejen vivir para siempre. Cuando contó esta historia,
El maestro dijo que todos los seres humanos deberíamos aprender a desear y aprender a pedir. La magia llega a su tiempo, pero si el pedido está bien formulado, siempre llega. Este cuento lleva por título Las almas rezagadas y está publicado en el libro El círculo de los mentirosos de Jean-Claude Carrier. Muy difícil de conseguir. Ya me ha pasado muchas veces que gente me reclama y me dice: contás cuentos que están en libros que no se pueden conseguir. Las almas rezagadas. Un grupo de aborígenes australianos marchaba un día por un paisaje árido en compañía de un etnólogo que los estudiaba. El etnólogo, que iba tomando nota de todas las acciones y gestos de los indios, en un momento notó que el grupo, compuesto por hombres y mujeres, de vez en cuando se detenía unos instantes bastante prolongados. No paraban para comer, ni para tomar algo, ni para descansar, ni para sentarse. Simplemente se detenían todos juntos. Y luego seguían caminando. Después de 2 o 3 paradas iguales, en donde parecía que se quedaban como si fueran estatuas vivientes y después seguían caminando, el etnólogo preguntó al jefe de la tribu el motivo. Y el jefe de la tribu dijo: muy sencillo, nos paramos a esperar a nuestras almas. Le dijeron que a veces las almas se entretenían por el camino para mirar, oler, escuchar cosas que se le escapaban al cuerpo. Las razones para que el alma se detuviera eran muy variadas, pero siempre eran secretas, pero bueno, eran poderosas. Por eso, aunque los cuerpos seguían caminando, cuando se daban cuenta de que las almas se habían quedado rezagadas, tenían que detenerse a esperarlas. Recién cuando las almas volvían a entrar en los cuerpos, ellos podían seguir caminando. Hablamos justo de esto ayer con mi sobrino Facundo, sobre que a veces en el mundo desbordado de estímulos en el que estamos viviendo hoy, tenemos que tomarnos un tiempo, tenemos que hacer un espacio, como decía al principio, un espacio de resistencia, un tiempo en el cual podamos volver a nosotros, para que nuestra alma vuelva a nosotros, para que nos integremos. Se llama integrar, ¿no?, el proceso. Muchos estímulos, mucha información que nos llega, que si no la integramos a nosotros, se pasa de largo y se pierde. Las almas rezagadas. Les decía que les voy a compartir uno de mis cuentos máximos favoritos de uno de mis escritores máximos favoritos, que es O. Henry. O. Henry es el seudónimo de William Sidney Porter, que escribió cuentos cortos mayormente sobre la ciudad de New York. Y este cuento, El regalo de los Reyes Magos, ha sido publicado no solamente en el libro Historias de Nueva York de O. Henry, sino en una cantidad de antologías de cuentos infinita. En las antologías de los mejores cuentos de la historia, o los mejores cuentos de la literatura contemporánea, o los mejores cuentos de, pónganle ustedes la palabra que falta, está publicado este cuento, El regalo de los Reyes Magos de O. Henry. Así que es probable que la gente que se dedica a leer mucho ya conoce este cuento. $1.87. Eso era todo. Y 70 centavos estaban en céntimos. Céntimos ahorrados uno por uno, discutiendo con el almacenero y el verdulero y el carnicero hasta que las mejillas de uno se ponían rojas de vergüenza ante la silenciosa acusación de avaricia que implicaba un regateo tan obstinado. Delia los contó 3 veces, $1.87. Y al día siguiente era Navidad.
Evidentemente, no había nada que hacer fuera de echarse al miserable lecho y llorar. Y Delia lo hizo, lo que conduce a la reflexión moral de que la vida se compone de llantos, lloriqueos y sonrisas con predominio de los llantos. Mientras la dueña de casa se va calmando, pasando de la primera a la segunda etapa, del llanto al lloriqueo, echemos una mirada a su hogar, uno de esos departamentos de $8 a la semana. Recuerden, hago un paréntesis, que es New York en los años 20. Los valores eran muy diferentes de lo que son ahora. Uno de esos departamentos de $8 a la semana. No era exactamente un lugar para alojar mendigos, pero ciertamente la policía lo habría descrito como tal. Abajo, en la entrada, había un buzón al cual no llegaba ninguna carta y un timbre eléctrico al cual no se acercaría jamás un dedo mortal. También pertenecía al departamento una tarjeta con el nombre de señor James Dillingham Young. La palabra Dillingham había llegado hasta allí volando en la brisa de un anterior periodo de prosperidad de su dueño, cuando ganaba $30 semanales. Pero ahora que sus entradas habían bajado a $20, las letras de Dillingham se veían borrosas, como si estuvieran pensando seriamente en reducirse a una modesta y humilde D. Pero cuando el señor James Dillingham Young llegaba a su casa y subía a su departamento, su mujer le llamaba Jim y lo abrazaba cariñosamente. La señora Delia Dillingham Young, a quien hemos presentado al lector como Delia. Delia dejó de llorar, se empolvó las mejillas con el cisne de plumas, se quedó de pie junto a la ventana y miró hacia afuera, apenada, y vio un gato gris que caminaba sobre una verja gris en un patio gris. Al día siguiente era Navidad y ella tenía solamente $1.87 para comprarle un regalo a Jim. Había estado ahorrando cada centavo mes a mes y este era el resultado. Con $20 a la semana no se va muy lejos. Los gastos habían sido mayores de lo que había calculado, siempre lo eran. Solo $1.87 para comprar un regalo a Jim, su Jim. Había pasado muchas horas felices imaginando algo bonito para él, algo fino y especial y de calidad, algo que tuviera justamente ese mínimo de condiciones para que fuera digno de pertenecerle a Jim. Entre las ventanas de la habitación había un espejo de cuerpo entero. Quizás alguna vez hayan visto ustedes un espejo de cuerpo entero en un departamento de $8. Una persona muy delgada y ágil podría, al mirarse en él, tener su imagen rápida y en franjas longitudinales. Como Delia era esbelta, lo hacía con absoluto dominio técnico. De repente se alejó de la ventana y se paró ante el espejo. Sus ojos brillaban intensamente, pero su rostro perdió su color antes de 20 segundos. Soltó con urgencia su cabellera, la dejó caer cuán larga era. Los Dillingham eran dueños de dos cosas que les producían inmenso orgullo. Una era el reloj de oro que había sido el padre de Jim y antes de su abuelo. La otra era el pelo de Delia. Si la reina de Saba hubiera vivido en el departamento frente al suyo, algún día Delia habría dejado colgar su cabellera fuera de la ventana, nada más que para demostrar su desprecio por las joyas y los regalos de su majestad. Si el rey Salomón hubiera sido el portero, con todos sus tesoros apilados en el sótano, Jim hubiera sacado su reloj cada vez que hubiera pasado por delante de él, nada más que para verlo agarrándose, estrujándose la barba de envidia. La hermosa cabellera de Delia cayó sobre sus hombros y brilló como una cascada de pardas aguas. Llegó hasta más abajo de sus rodillas y la envolvió como un vestido. Y entonces ella recogió su cabellera de nuevo, nerviosa y rápidamente. Por un minuto se sintió desfallecer y permaneció de pie mientras un mar de lágrimas caían a la raída alfombra roja. Se puso su vieja y oscura chaqueta. Se puso su viejo sombrero.
Con un revuelo de faldas y con el brillo todavía en los ojos, abrió nerviosamente la puerta y salió y bajó las escaleras para salir a la calle. Donde se detuvo había un cartel. Madame Sofronier, cabellos de todas clases. Delia subió rápidamente y jadeando trató de controlarse. Madame, grande, demasiado blanca, fría, no parecía la Sofronier del cartel de la puerta. ¿Quiere comprar mi pelo?, preguntó Delia. Compro pelo, dijo Madame. Sáquese el sombrero y déjeme mirar el suyo. La áurea cascada cayó libremente. Madame, sopesando la masa con manos expertas, dijo: $20. Démelos inmediatamente, dijo Delia. Las 2 horas siguientes transcurrieron volando en alas rosadas. Perdón por la metáfora tan vulgar. Delia empezó a mirar los negocios en busca de un regalo para Jim y al fin lo encontró. Estaba hecho para él, para nadie más. En ningún negocio podía haber otro regalo como ese. Ella los había inspeccionado todos los negocios. Era una cadena de reloj, de platino, de diseño sencillo y puro que proclamaba su valor solo por el material mismo y no por ninguna ornamentación inútil y de mal gusto. Tal como ocurre siempre con las cosas de verdadero valor. Era digna esa cadena del reloj de Jim. Apenas la vio, se dio cuenta de que era exactamente lo que estaba buscando para Jim. Era como Jim, valiosa y sin aspavientos. La descripción podría aplicarse a ambos. Pagó por ella $21 y regresó rápidamente a la casa con 87 centavos. Con esa cadena en su reloj, Jim iba a vivir ansioso de mirar la hora en compañía de cualquiera, porque aunque el reloj era estupendo, Jim se veía obligado a mirar la hora a hurtadillas a causa de la gastada correa que usaba en vez de una cadena. Cuando Delia llegó a su casa, su excitación cedió el paso a una cierta prudencia y sensatez. Sacó sus hebillas para el pelo, encendió el gas, empezó a reparar los estragos hechos por la generosidad sumada al amor. Una tarea tremenda, amigos míos, una tarea gigantesca. A los 40 minutos, su cabeza estaba cubierta por unos rizos pequeños y apretados que la hacían parecerse a un encantador estudiante holgazán. Miró su imagen en el espejo con ojos críticos, largamente. Si Jim no me mata, se dijo, antes de que me mire por segunda vez, dirá que parezco una corista de Coney Island. Pero ¿qué otra cosa podría haber hecho? ¿Qué podría haber hecho con $1.87? A las 7 de la noche, el café estaba ya preparado y la sartén lista en la estufa para recibir la carne que iba a traer Jim. Jim no se retrasaba nunca. Delia apretó la cadena en su mano y se sentó en la punta de la mesa que quedaba cerca de la puerta por donde Jim entraba siempre. Entonces escuchó sus pasos en el primer rellano de la escalera y por un momento se puso pálida. Tenía la costumbre de decir pequeñas plegarias por las pequeñas cosas cotidianas y ahora murmuró: Dios mío, que Jim piense que sigo siendo bonita. La puerta se abrió. Jim entró y la cerró. Se lo veía delgado y serio. Pobre muchacho, solo tenía 22 años y ya con una familia que mantener. Necesitaba evidentemente un abrigo nuevo y no tenía guantes. Jim franqueó el umbral y allí permaneció inmóvil como un perdiguero que ha descubierto una codorniz. Sus ojos se fijaron en Delia con una expresión que su mujer no pudo interpretar, pero que la aterrorizó. No era de enojo, ni de sorpresa, ni de desaprobación, ni de horror, ni de ningún otro sentimiento para los que ella hubiera estado preparada. Él la miraba simplemente con fijeza, con una expresión extraña.
Delia se levantó nerviosamente y se acercó a su marido. Jim, querido, no me mires así. Me corté el pelo y lo vendí porque no podía pasar la Navidad sin hacerte un regalo. Me va a crecer de nuevo. No te importa, ¿verdad? No podía dejar de hacerlo. Mi pelo crece rápidamente. Por favor, dime feliz Navidad y seamos felices. No te imaginas qué regalo tan lindo te tengo. ¿Te cortaste el pelo?, preguntó Jim con gran trabajo, como si no pudiera darse cuenta de un hecho tan evidente, aunque hiciera un enorme esfuerzo mental. Me lo corté y lo vendí, dijo Delia. De todos modos te sigo gustando, ¿no es cierto? Sigo siendo la misma, aún sin mi pelo, ¿no es así? Jim miró alrededor por la habitación con curiosidad. ¿Dices que tu pelo ha desaparecido?, dijo con aire casi idiota. No pierdas el tiempo buscándolo, dijo Delia. Lo vendí, ya te lo dije, lo vendí, eso es todo. Es Nochebuena, muchacho, lo hice por ti, perdóname. Quizás alguien podría haber contado mi pelo uno por uno. Continuó con una súbita y seria dulzura, pero nadie podría contar mi amor por ti. ¿Pongo la carne al fuego?, preguntó. Jim pareció despertar de la primera sorpresa. Abrazó a Delia. Durante 10 segundos miremos con discreción en otra dirección para darles privacidad. $8 a la semana o 1 millón en un año, ¿cuál es la diferencia? Un matemático o algún hombre sabio podrían darnos una respuesta equivocada. Los Reyes Magos trajeron al niño regalos de gran valor, pero aquel no estaba entre ellos. Jim sacó lentamente un paquete del bolsillo de su abrigo y lo puso sobre la mesa. No te equivoques conmigo, Delia querida. Ningún corte de pelo, ni un lavado, ni un peinado especial harían que yo quisiera menos a mi mujer. Pero si abres ese paquete que acabo de dejar sobre la mesa, verás por qué me has provocado tal desconcierto en un primer momento. Los blancos y ágiles dedos de Delia retiraron el papel y la cinta, y entonces se escuchó un jubiloso grito de éxtasis, y después, ¡ay!, un rápido y femenino cambio hacia un histérico raudal de lágrimas y de gemidos, lo que requirió el inmediato despliegue de todos los poderes de consuelo del señor del departamento. Porque allí en el paquete recién abierto estaban las peinetas. El juego completo de peinetas, una al lado de la otra, que Delia había admirado durante tanto tiempo en una vitrina de Broadway. Eran unas peinetas muy hermosas de caré auténtico, con sus bordes adornados con joyas y justamente del color para lucir en la bella cabellera que ahora había desaparecido. Eran peinetas muy caras, ella lo sabía, y su corazón simplemente había suspirado por ellas y las había anhelado sin la menor esperanza de poseerlas algún día. Y ahora eran suyas, pero las trenzas destinadas a ser adornadas con esos codiciados adornos habían desaparecido. Delia las oprimió contra su pecho y finalmente fue capaz de mirarlas con ojos húmedos y con una débil sonrisa, y dijo: «Mi pelo crecerá muy rápido, Jim». Y enseguida dio un salto como un gatito chamuscado y gritó: «¡Ah!». Jim no había visto aún su hermoso regalo. Delia se lo mostró con vehemencia en la abierta palma de su mano. El precioso y opaco metal pareció brillar con una luz de un brillante y ardiente espíritu de su mujer. ¿No es maravillosa, Jim? Recorrí la ciudad entera para encontrar esta cadena. Ahora podrás mirarla ahora 100 veces al día si se te antoja.
Dame tu reloj. Quiero ver cómo se ve con la cadena puesta. Jim se dejó caer en el sofá, cruzó sus manos detrás de su nuca y sonrió. Delia, le dijo, olvidémonos de nuestro regalo de Navidad por ahora. Son demasiado hermosos para usarlos en este momento. Vendí mi reloj para comprarte las peinetas. Pon la carne al fuego. Dice O. Henry, los Reyes Magos, como ustedes seguramente saben, eran muy sabios, maravillosamente sabios, y llevaron regalos al niño en el pesebre. Ellos fueron los que inventaron los regalos de Navidad. Como eran sabios, no hay duda de que los regalos también lo eran. Con la ventaja suplementaria, además, de que los regalos en general pueden ser cambiados en caso de estar repetidos. Y aquí les he contado en forma muy torpe la sencilla historia de dos jóvenes atolondrados que vivían en un departamento y que insensatamente sacrificaron el uno al otro los más ricos tesoros que tenían en su casa. Pero digamos para terminar, a los sabios de hoy en día, que de todos los que hacen regalos, ellos fueron los más sabios. De todos los que dan y reciben regalos, los más sabios son los seres como Jim y como Delia. Ellos son los verdaderos Reyes Magos.